Estamos de regreso con el bloque de salud en Ojo en Familia, transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo. Ya me acompaña el doctor Carlos Álvarez Peña. Él es neurocirujano y director de la Clínica Neuroquirúrgica Álvarez. Con él vamos a conversar sobre las lesiones vertebrales ocasionadas por la práctica de deporte. Algunos deportes que se hacen en verano pueden acarrear algunas consecuencias en nuestra salud si no sabemos practicarlos de manera adecuada. Si tienen alguna consulta que hacer al doctor Álvarez, pueden hacer las preguntas a través del Facebook de Diario Ojo. Doctor, bienvenido a Ojo en Familia. Gracias por la entrevista. Gracias por estar con nosotros nuevamente con el tema de la orientación. ¿Y cuáles son los riesgos de practicar deporte? Porque siempre se nos dice hay que hacer ejercicio, hagan deporte, una rutina, pero si no lo hacemos de manera adecuada, podemos, en vez de acarrear beneficios, traer perjuicios. Claro, un poco lo que queríamos conversar ahora es que el verano es una época donde como que hay una suerte de explosión de la actividad deportiva. Sí. En invierno son deportes más dentro de ambientes cerrados, pero en verano la gente sale a divertirse y a practicar deporte más acuáticos o más en zonas abiertas. Y desde ese punto de vista la posibilidad de accidentarse es mayor, en la medida que uno tiene menos control del entorno. Si uno practica deportes en un gimnasio, tiene un determinado control, pero practicado fuera, en el mar, o corriendo por la playa, o haciendo skateboarding, o lo que fuere, el control es menor. Y lo que nosotros los neurocirujanos solemos ver son, diría yo, dos principales tipos de lesiones. La lesión de la columna vertebral cervical, o sea, del cuello, y en segundo lugar, las lesiones de la columna lumbar. Ambas ocasionadas por este incremento de la actividad deportiva. Esta euforia deportiva. Sí. Y hay algunas disciplinas que son más riesgosas, que pueden ocasionar problemas en la zona del cuello o en la parte baja de la espalda. Sí, casualmente coincidente con la época del verano, una de las zonas que se lastima es el cuello durante la práctica de la natación. Ya. Teóricamente, mientras más experimentado sea el nadador, menos riesgo tiene de lesionarse. Pero hay mucha gente que practica sin mucha experiencia los deportes de verano y empieza a nadar. Sí. Y el principal órgano expuesto es la columna vertebral cervical, porque cuando la gente se arroja a un espacio con agua, debe tener cierta experiencia para calcular la velocidad con la que va a realizar el clavado en la piscina, claro, la profundidad. Agua es un golpe que se da. Siempre. Y además usted no calcula bien la velocidad del impacto o la forma en que cae y puede terminar golpeando el fondo. No es incomún. E incluso en las playas es mucho más común. Yo recuerdo haber recibido un paciente hace algunos meses que efectivamente se lanzó en la playa, pero como el agua se retira, él tuvo un impacto en el suelo que parece algo gracioso. Cuando regresó el agua él flotaba. Sí. Sus amistades pensaban que estaba bromeando y lo que pasa es que tenía una contusión de la médula espinal que lo había dejado inmóvil. Podría incluso quedarse paralítico. Con seguridad. Lo menos que le puede pasar a ese cuello es que tenga dolor, puede quedarse inmóvil por un tiempo, que es una contusión medular, o puede quedar con una secuela de cuadriplegia, y esto no es tan infrecuente como pudiera suceder. Bueno, se han escuchado casos, ¿no?, de accidentes practicando deporte, equitación, lo que le pasó al personaje de Superman, ¿no?, que practicando equitación, por ejemplo, se cayó del caballo y quedó cuadripléjico. Claro que sí. Lo que sucede es que la columna vertebral son 7 vértebras muy chiquitas que está diseñada para que uno esté de pie, pero cuando uno invierte su eje con la cabeza hacia abajo y las extremidades hacia arriba, resulta que tiene una columna vertebral relativamente débil para esa posición, que recibe el impacto del peso del cuerpo más la velocidad con que se lanzó, etcétera. Si uno tiene esa lesión, constituye generalmente una emergencia y debe ser manejada de inmediato para estabilizar esa columna y reducir la posibilidad de lesión de la médula que viaja adentro. Ahora, usted hizo mención de la natación, que es un deporte que se practica mucho en esta época, pero también es un deporte que los médicos recomiendan realizar porque dicen que es completo, ¿no? Porque al mover el cuerpo, la respiración, la caja torácica se amplía, pero hay personas que de repente, si tienen ciertas lesiones o tienen antecedentes de problemas lumbares, deberían de evitar este deporte o cualquier otro deporte. Miren, en general no hay un deporte ideal. Todos los deportes son buenos dependiendo de lo que uno busque, dependiendo de la predisposición de su biotipo, dependiendo de cuánto sepa usted del deporte. Y quién sabe, el tema de fondo acá es que cualquier deporte va a ser bueno en la medida que uno lo haga
de menos a más que uno vaya familiarizándose, que conozca el deporte que está practicando y en general que lo practique teniendo normas de seguridad. Una cosa adicional en cuanto a seguridad quizás es no practicarlo en estado etílico o habiendo consumido otras drogas, marihuana, cocaína, porque la sensación de que no me va a suceder nada excede nuestra capacidad de controlarla. E irse a la playa en estado etílico, como es tan común, no sé si solamente en nuestro país o en general a nivel mundial, ocasiona que tenga menos medida de control y lesione mi cuello, o los nervios que salen del cuello, que también todos los nervios que van hacia la extremidad superior, que es una serie de cablerías, por decirlo de una manera coloquial, se pueden desgarrar y uno terminar con una extremidad sin movimiento solo porque los nerviositos han lesionado al hiperextender o rotar el cuello. Al nadar también hay una maniobra que es naturalmente entendida, y es que el cuerpo rota de derecha a izquierda y no está necesariamente diseñada nuestra columna vertebral para esas rotaciones. Si uno no está entrenado, si la fortaleza de la vértebra no es lo suficiente, uno puede lesionar su columna lumbar o su columna cervical. Por eso debe entrenarse para desarrollar estas actividades. O sea, si se va a practicar una disciplina deportiva es con una orientación. Sin duda. Lo más recomendable. Así es. Y la pregunta que yo le hacía era el tema, por ejemplo, alguien que ha sufrido problemas lumbares, de repente alguna contusión en la zona del cuello, ¿debería de practicar deportes, o sea, en su caso, para como una forma de rehabilitación o no? ¿O hay unas disciplinas que mejor se podrían realizar y otras no? No, yo creo que lo primero que debe hacer el paciente es entender que si hay dolor es porque es un signo que algo nos está pasando. Acudir al profesional, sea el neurocirujano, al rehabilitador, al traumatólogo, para ver por qué hay ese dolor y tener una evaluación. Una vez que esté evaluado y se ve que no hay nada importante, trascendental, de repente más bien la actividad física va a ayudar a desaparecer el dolor y a condicionar al paciente. Pero frente al dolor, que es el primer signo que uno puede tener, claro, la limitación funcional también, uno debe ser evaluado. Pero a veces en deportes, fíjese, suceden cosas singulares. Yo recuerdo haber visto una paciente no hace mucho que navegando en un bote aquí en el Callao, el bote brincó en el mar y al caer ella sentada, al volver a su posición neutra, se fracturó una vértebra. Porque el impacto fue tremendo. Claro. Y esas son cosas que pasan durante esas actividades de verano. Y lo que hay que tener claro es que frente a esta lesión que puede ser del cuello, de la columna lumbar, algo menos a nivel del tórax, uno debe quedarse inmóvil e ir al médico. La neurocirugía de hoy en día puede solucionar estos problemas y eso es lo que hay que tener claro. No desesperarse, quedarse inmóvil, porque muy probablemente cuando acuda a un centro médico, si uno tuvo una lesión en el cuello, el neurocirujano alguna opción le va a dar para estabilizar el cuello y darle la mejor perspectiva o dejarla curada. Como esta señora que le cuento del bote que se fracturó la vértebra, ¿qué hicimos nosotros? Estabilizar a la señora y ponerle un cemento en la vértebra. Con eso la señora, que entró con mucho dolor de más o menos una semana de evolución, al día siguiente estaba caminando. Es decir, la neurocirugía ahora le puede ofrecer tremendas soluciones a esta gente que tiene un accidente, que puede ser cualquiera de nosotros, y que pudiera percibir que se enfrenta a un problema sin un buen pronóstico. Pero no, la neurocirugía ahora le puede ofrecer alternativas muy buenas que lo reinsertan a su actividad cotidiana. Claro está que lo primero es prevenir, para evitar estas cosas. De todas maneras. Ahora es muy frecuente también en esta época del año ir a la playa. Hay gente que pasa temporadas en la playa y se ve en la televisión ese de ir corriendo por la orilla del mar y la arena. ¿Esto realmente es adecuado? Yo he escuchado, no sé si será cierto, de que trotar en la playa más bien es puede causar problemas en las rodillas y el talón. ¿Eso es verdad? Claro, depende de quién trota, pues, ¿no? Si trota una persona con un índice de masa corporal adecuado, es decir, que sea una persona con su cuerpo cuidado, que no tenga sobrepeso y nada, y que esté entrenada, y este trotar es saludable. Pero si el que va a trotar lo hace porque yo empecé el verano y tengo algunos o muchos kilos de más y además no estoy acondicionado, lo único que voy a cosechar de ese intento por estar saludable es una lesión. Claro, si uno tiene sobrepeso, somete las rodillas, los tobillos, la cadera, la columna lumbar a una carga que va golpeando con más fuerza. No es una superficie firme. Algo amortigua, pero como creo que podemos ir concluyendo en nuestra conversación, el estar acondicionado para el deporte que practicamos es saludable. Si yo estoy acondicionado para correr, puedo hacerlo todas las mañanas y no pasa nada en la playa. Pero si yo vengo que no hago ejercicio, durante todo el invierno no he hecho ejercicio y además tengo sobrepeso y empiezo a correr de manera entusiasta 1 hora en la mañana, muy probablemente voy a cosechar una lesión.
Igual pasa, por ejemplo, cuando la gente se va a jugar tenis, que ahora un poco se está haciendo de moda, y la rotación brusca de la columna lumbar para las maniobras de este deporte pueden fracturar pequeñas partecitas de la columna vertebral que ocasionan que ésta se comience a desplazar. Es decir, todo pasa por acondicionarse progresivamente, ganar fortaleza en las zonas que uno va a trabajar y tener un deporte que realmente sea saludable. Ahora, doctor, entonces para cerrar el tema de la conversación, antes de hacer un ejercicio, mejor una evaluación. Si tenemos alguna molestia, un dolor en la espalda, como decir, el dolor es una señal de que hay un problema. Así y es. Hay que acudir al especialista antes de empezar a practicar un deporte, porque el deporte es bueno, pero hay que hacerlo. Y es indispensable. Exacto. Pero debe ser efectivamente de una manera inteligente. Los gringos tienen una idea para esto que le llaman think first. Piensa primero. Eso es lo que hay que hacer. Estoy acondicionado, estoy entrenado, conozco los riesgos, los beneficios que me ofrece tal ejercicio, tengo mi casco de protección, he usado rodilleras, he usado protección en los codos, es decir, cada deporte implica que yo tenga busque ciertas garantías para no tener una lesión. Y en caso esas sucedan, no hay que olvidarse que la medicina peruana, y en este caso singular la neurocirugía, tiene opciones muy buenas para resolver estos problemas. Ok, ahora, están consultando, dice, no? ¿Qué lesiones pueden ocasionar correr en la arena, bueno, ya lo mencionamos, o jugar vóley playa? Que también son parte de las diversiones que uno hace un domingo cuando va en familia a la playa. Claro, pero fíjese, está bien, por ejemplo, vóley playa. El problema está en que el que está jugando vóley playa suele confiarse que la arena es como una suerte de colchón amortiguador que no le va a suceder nada. Y esas caídas que uno tiene en el vóley playa, si uno está, exacto, qué lindo, ¿no? La playa me va a amortiguar. Es posible, pero uno pudiera tener una hiperextensión del cuello y dañar el nervio que va a la extremidad, o simplemente pudiera caer con la cabeza en el suelo y dañar su cuello. Hay muchas posibilidades de lesión, es decir, si uno decide practicar, en este caso singular, vóley playa, debería estar acondicionado, conocer el deporte y protegerse. Judith consulta, dice, ¿un golpe puede ocasionar escoliosis en un adolescente? No, la escoliosis no. La escoliosis es una enfermedad más bien congénita que puede ser del niñito infantil o puede ser del adolescente, y para el público que nos está viendo, la escoliosis es una desviación del eje de la columna vertebral. Esto suele ser idiopático, no se conoce la causa, no es por un trauma, y sucede en estos dos grupos, en niñitos y en adolescentes. Generalmente es benigna, pero hay que evaluar al paciente para saber si requiere alguna otra ayuda, ¿no? Jorge Flores consultaba, ¿qué ejercicios son peligrosos para varones de 58 años? Estamos en estado de salud, creo que ninguno, ¿no? Efectivamente, lo que hay que hacer fundamentalmente es estar acondicionado. Y uno de los dos enemigos fundamentales, diría yo, para los ejercicios es no estar acondicionado, tener sobrepeso. Claro, si uno tiene 58 años y no tiene otra evaluación previa, debería tener una evaluación cardiovascular, porque no sabemos luego de 58 años de vida en qué condiciones está mi organismo para someterlo a un estrés. Yo siempre le sugiero al que va a hacer deporte que use los sensores de frecuencia cardíaca precordial. Los venden en todas las tiendas de deportes, es como una liga que va sobre el tórax conectado a un reloj, y este reloj nos marca frecuencia cardíaca, nos marca una serie de valores que nos da el rango de seguridad desde el punto de vista cardiovascular, para saber que no estoy haciendo un ejercicio tan lentito que no me esté ayudando en nada, pero tampoco tan intenso que me exponga a un riesgo cardiovascular. Es decir, el buen deportista debe cuidar estas variables, no solo las de la columna vertebral que hablamos, sino también las cardiovasculares, a esa edad que me menciona la persona que se ha comunicado, para evitar que haya ningún inconveniente. Hay lesiones que pueden pasar desapercibidas, porque Norma dice, ¿qué síntomas debo de tener para saber si tengo una lesión? Ella nada con frecuencia. Fíjese, tiene que haber dolor siempre para saber que hay una lesión. No necesariamente, fíjese, uno pudiera tener una lesión oculta y no estar al tanto. Una de las causas que nos lleva a consultar es dolor, otra es la disfunción, es decir, yo hago un ejercicio y no logro lo que otros pares míos sí logran, o no tengo cierta fuerza para desarrollar tal actividad, como nos ha pasado la semana pasada, que vimos a una chica que nadaba pero lo hacía menor que el resto del grupo, y lo que tenía era una polineuropatía. Es decir, si uno se compara y ve que yo no estoy rindiendo como los demás, algo me debe estar pasando, en la medida que no haya dolor o falta de la función. Pero en general,
quiero que me comprendan, yo sí apuesto por el deporte, pero lo que estoy diciendo es que el deporte sea finalmente la cosecha saludable para el paciente, ¿no? Con una orientación. Sí, Doctor Álvarez, muchas gracias por las recomendaciones. ¿Algún teléfono de repente para la gente que quiera consultar ya de manera personal con el tema de la neurocirugía de la Clínica Neuroquirúrgica Álvarez? Sí, yo creo que pueden llamar a la clínica, si en algo los podemos ayudar, al 635-5399. Ahí tenemos secretaria todo el día y los puede recibir y orientarnos para ver en qué medida los podemos ayudar. Para una evaluación de la columna. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, doctor Álvarez. Gracias también a ustedes por hacer las consultas. Yo me voy a un pequeño corte y regreso con más en el programa. No se vayan.